Saludos a todas y todos. Bienvenidos. El profesor titular y doctor en ciencia Alexis Rafael Macías Chávez es investigador en el Centro de Estudios de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, presidente del Consejo Provincial de Cultura Física, miembro del Tribunal de Cambio de Categorías Docentes y del Consejo Científico de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma, coordinador de los proyectos vinculados a la atención de pacientes con cáncer de mama y desarrollo humano, profesor de la planta académica de programas de maestrías y doctorado, árbitro de la revista Olimpia, especialista en rehabilitación, masaje, actividad física comunitaria, deporte adaptado a la diversidad y gestión de proyectos. Ha publicado resultados de investigaciones en revistas reconocidas y en sitios en Internet. Ha obtenido varios premios otorgados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en la provincia Granma. Reconocimientos por la Universidad de Granma, la Federación de Mujeres Cubanas, la radio, entre otros. Integra la red de educadores y educadoras populares de Manos, en Bayamo, provincia Granma, que anima el Centro Memorial Martin Luther King, quien, en el marco del 8º Congreso Internacional de Desarrollo Local, a continuación, dictará la conferencia de apertura en el tercer taller de actividad física, deporte y desarrollo humano, titulada Actividad Física y Desarrollo Humano. Un saludo a todos los de que de una forma u otra estarán en contacto para compartir alrededor de 20 a 30 minutos en este espacio de reflexión e intercambio sobre actividad física y desarrollo humano. No quisiera comenzar sin agradecer al comité organizador del evento por su invitación a participar como conferencista en tan importante y necesario evento. Compartir con ustedes criterios teóricos y prácticos sobre actividad física y desarrollo humano es antecedido sobre todas las cosas por un acumulado de muchos años de trabajo en la red de manos de educadores populares en Bayamo y que anima el Centro Memorial Luther King en conjunto con nuestro Centro de Estudios del Deporte y la Calidad de Vida de la Universidad de Granma, Facultad de Cultura Física, donde se potencian los proyectos comunitarios que tributan a la salud del ser humano. Entre educadores populares e investigadores del Centro de Estudios se gestó un proyecto con una visión del desarrollo desde las potencialidades objetivas y subjetivas de un Consejo Popular, que en Cuba constituyen demarcaciones territorialmente definidas en el municipio y que dentro de sus funciones apoyan a la Asamblea del Gobierno local en el ejercicio de sus atribuciones, fiscalizando y controlando todas las actividades dentro de la demarcación, estimulando el control popular y promoviendo la participación de la población. Esta experiencia comenzó como muchas importantes experiencias de trabajo comunitario que se desarrollan en Cuba, pero con la particularidad de reconocer al Consejo Popular como un eslabón estratégico para la concepción de un proceso de desarrollo humanista, coherente con los valores que le son inherentes al proyecto revolucionario cubano, donde a partir de esta premisa se identificó como propósito general de la experiencia acompañar procesos de autogestión comunitaria desde el ejercicio del poder popular en la comunidad 26 de julio, así se llama esta comunidad, desde la concepción política pedagógica de la educación popular. Ahora bien, en la búsqueda de una metodología alternativa se inició el acercamiento a la comunidad en una primera fase, la cual transcurrió a través de talleres del teatro del oprimido, debates sobre el término de desarrollo y desarrollo humano, en asambleas comunitarias, consultas populares, actividades deportivas, culturales, concursos de dibujo, para que niños y jóvenes adultos mostraran su visión de la comunidad, entre otras. Se buscó, ante todo, explorar las percepciones sobre las características esenciales de la comunidad, los problemas generales y los escenarios más afectados. Estos primeros resultados del acercamiento a la comunidad nos permitieron hacer comparaciones, buscar puntos comunes con experiencias nacionales e internacionales similares
estudiar posibles fisuras teóricas e insuficiencias que en la praxis genera un proceso de gestión de proyectos orientado hacia el desarrollo humano. Desde estos elementos sería interesante preguntarnos: ¿están los proyectos concebidos para potenciar relaciones de horizontalidad en el espacio comunitario desde una práctica articulada e integrada entre los sujetos sociales que les permite desarrollar efectiva y activamente sus capacidades? Se asume la actividad física en estos proyectos como eje de desde el que se promueven situaciones de inclusión, salud, educación y autogestión comunitaria. Es importante afirmar nuestras reflexiones en algunos contenidos teóricos sistematizados a lo largo de estos últimos años, que nos permitan comprender cómo la actividad física constituye un aspecto consustancial al desarrollo humano y por qué debe ser un eje a identificar, planificar en la gestión de proyectos sustentados en el enfoque de desarrollo de capacidades. Primeramente, consideramos necesario abordar en síntesis algunos criterios teóricos que han prevalecido sobre el desarrollo humano a partir de los enfoques que le han precedido. No es nuestro objetivo disertar sobre esta categoría en particular, solo abordar sucintamente aquellos elementos que faciliten la comprensión del argumento en cuestión. El concepto de desarrollo es heredero de la nación occidental, de progreso surgida en la Grecia clásica y consolidada en Europa durante el periodo de la Ilustración. También fue identificado como civilización, evolución, riqueza y crecimiento. Así, para Adam Smith en el 76 y luego para John Stuart en el 48, ambos economistas ingleses, la riqueza era indicadora de prosperidad o decadencia de las naciones. En el periodo comprendido entre 1945 a 1980 se desarrollaron básicamente dos grandes enfoques del desarrollo. El primero, el enfoque de la modernización, del 45 al 65, donde Rostov, economista norteamericano, habla de 5 etapas del desarrollo por las que deben pasar todos los países. La sociedad tradicional, las condiciones previas para el impulso inicial, el despegue, la marcha hacia la madurez y la era del gran consumo de masa. La perspectiva económica constituyó siempre el núcleo del enfoque de la modernización. El otro enfoque, el de la dependencia del periodo de 1965 a 1980, emerge en América Latina a mediados de los años 80 un contexto radical, de apuesta por el cambio social y en franca ruptura intelectual con la teoría de la modernización. Desde el sur se reflexiona a la luz de la historia sobre el desarrollo y el subdesarrollo, sus causas y sus consecuencias. Los partidarios del enfoque de la dependencia definen a esta como un tipo de articulación entre la economía mundial y las economías locales, entre la dominación internacional y la dominación interna de clase. Precisan que la dependencia nacional difiere de la dominación colonial. En este periodo, la metodología empleada por los dependentistas en la interpretación de la realidad se basaba en la dialéctica marxista y el análisis concreto de las situaciones concretas. En palabras del economista chileno Osvaldo Juncker, uno de los más preclaros miembros de esta escuela, el desarrollo es un tema sociológico, plantea, porque lo que están en desarrollo es una realidad humana, un conjunto de relaciones sociales, una estructura social y un estilo de vida. Esto lo planteó en 1965. Por su parte, el sociólogo brasileño Fernando Henrique Cardoso y el historiador chileno Enzo Faleto indican que el desarrollo es resultado de la interacción de grupos y clases sociales que tienen un modo de relación que les es propio y por lo tanto intereses y valores distintos, cuya oposición, conciliación o superación da vida al sistema socioeconómico. En resumen, podemos señalar que la teoría de la dependencia dio énfasis al factor externo para explicar la carencia de desarrollo en el tercer mundo y fundamentó que el desarrollo
y el subdesarrollo eran las dos caras de un mismo proceso, la expansión del capitalismo a escala mundial desde el siglo XXI. Entre 1970 y 1990 es notoria la aparición y progresiva consolidación de las aproximaciones medioambientalistas en torno al desarrollo, como lo fueron escalonadamente el ecodesarrollo, el otro desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable. En el informe de la Fundación Sueca DAC en el 1975 establece varios principios de lo que denominan el otro desarrollo. El mismo surge a partir de varios principios que lo denominan el otro desarrollo, a partir de la disconformidad de la población con la sociedad de consumo, no en pocas ocasiones calificada de sobredesarrollo e incluso mal desarrollo. Para los partidarios de este enfoque no hay un patrón universal de desarrollo. Este difiere de una sociedad a otra. Ahora bien, ya a mediados de los años 70 emerge el enfoque sustentado en el reconocimiento de las necesidades básicas. Su autor, el economista estadounidense de origen vienés Paul Stratton, postula que la satisfacción de necesidades está referida sobre todo a educación y salud, ya que éstas aportan una contribución importante para acrecentar la productividad laboral. En 1976 se enriquece un poco más la mirada hacia estas necesidades básicas en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, dividiéndola en 4 grupos. El primero, los mínimos necesarios para el consumo familiar y personal, alimentación, vivienda, etc. El segundo, el acceso a servicios esenciales como la salud, el transporte, la educación o el agua potable. El tercero, las referidas a un puesto de trabajo debidamente remunerado. Y el cuarto, las necesidades cualitativas referidas a un entorno saludable y humano, disculpen, participación en las decisiones, libertades individuales, etc. Ahora, desde este referente también sería interesante reflexionar contextualizando el análisis a cada país y localidad a la que pertenezcan. Y nos podríamos preguntar, ¿se integran estos 4 grupos de necesidades como ejes sistémicos en los diversos proyectos de desarrollo que se llevan a cabo desde las instituciones, asociaciones, gobiernos o organizaciones en nuestros países? Reflexionemos. Hacia mitad ya de los 80, el economista chileno Manfred Max y un equipo transdisciplinario integrado por el sociólogo Antonio Elizalde y el filósofo Martin Oppenheim escriben Desarrollo a escala humana, una nueva opción para el futuro. Este trío de pensadores parte del diagnóstico que en el mundo se vive una profunda crisis que no sería solo económica, social, cultural o política. Resultaría de una convergencia de todas ellas, pero que en su agregación produce una totalidad que es más que la suma de todas sus partes. Ya lo ven como un sistema. Todo esto sorprende a los países en desarrollo en condiciones de tremenda desventaja y los obliga, con la complicidad de gobernantes y clases dominantes, a enormes sacrificios y costos sociales para sanear su sistema financiero y pagar los mentados servicios de deudas con los acreedores del mundo industrializado. Ante este panorama incierto, más desolador que halagador, las respuestas y búsquedas de alternativas al autoritarismo, al neoliberalismo, al desarrollismo y al populismo se empantanan en programas inmediatistas o se reducen a la reivindicación y recuperación de los niveles históricos. En los 80 se abrió paso en el mundo académico occidental el pensamiento del economista y filósofo hindú Amartya Sen, conocido también como el enfoque de las capacidades. El punto inicial de su planteamiento es la premisa siguiente: aunque los bienes y servicios son valiosos, no lo son por sí mismos. Su valor radica en lo que puedan hacer por la gente, o más bien lo que la gente puede hacer con ellos. Para Sen,
el desarrollo no se reduce al aumento de la oferta de mercancía, sino y centralmente a acrecentar las capacidades de la gente. Por lo tanto, se sostiene este enfoque que es una concepción del desarrollo que gira en torno a la razón y a las libertades humanas. La importancia del enfoque de este autor radica en subrayar lo que la gente pueda hacer y ser, y no en lo que ella pueda tener. Dicha propuesta de Zen aparece asociada a los derechos, los mismos que definen la realización material como espiritual de las personas. El asumir lo anterior implicaría entonces un cambio en los patrones de comunicación interpersonal y la percepción sobre el desarrollo existente en nuestros países. De manera paralela, al iniciar la década de los 90, Naciones Unidas presenta una propuesta relativamente renovada del desarrollo, la que titula Desarrollo Humano, e irá ampliándola y mejorándola en los años siguientes. Este primer informe señala que el desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo. Considerando hasta aquí todos estos aspectos teóricos sobre el desarrollo y tomando en cuenta todas las evidencias anteriores que hemos compartido, que confirman la necesidad ineludible de crear oportunidades, ampliar capacidades y derechos de las personas para un efectivo proceso tendente al desarrollo humano, nos podríamos preguntar: ¿se concibe las prácticas de la actividad física como un proceso de expansión de capacidades humanas, individuales y colectivas para efectuar actividades elegidas, valoradas libremente, que propicien salud, autogestión, autoorganización comunitaria? Bien, reflexionemos. Sin temor a equivocarnos, diríamos categóricamente que en los procesos de concepción de estrategias, programas y proyectos orientados al desarrollo, la actividad física se emplea en una función puramente instrumental, no como un eje valioso en sí mismo, sino como un medio al servicio de un fin: promover y sustentar los objetivos, resultados y acciones que se trazan. Entonces, ¿desde qué elementos fundamentamos la necesidad de modificar esta visión tradicional? La actividad física es una práctica generadora de relaciones sociales. Es una ejecución, en su ejecución permite a los individuos dar una equilibrada salida a sus emociones en espacios y o grupos que devienen en un contexto idóneo para entablar íntimas relaciones primarias de afecto, empatía, así como fomentar valores tan importantes como la cooperación y la confianza. La práctica de la actividad física, la recreación, el deporte, pueden a su vez realizar un efecto organizador en la población al establecer estructuras que pueden ser aprovechadas por la comunidad para otros usos. En este sentido, las asociaciones o grupos pueden dar respuesta en primer lugar a la necesidad de los actores sociales de realizar la práctica deseada, para después apropiarse de otro objetivo, como la aparición de una serie de relaciones que se van a salir de su ámbito y que podrán llegar a ser relaciones de confianza que pasan a formar parte de la red de apoyo de los distintos actores. Estas prácticas físicas fomentan las relaciones de conocimiento mutuo y cooperación social, por lo que son un terreno ideal para la creación de redes de apoyo basadas en relaciones de confianza que genere grandes beneficios de tipo psicosociales asociados a la identidad, el apoyo mutuo y la creación de una sociedad civil mejor organizada. En nuestras comunidades pueden existir diversas alternativas para realizar actividades colectivas de acuerdo a sus necesidades y oportunidades.
entre ellas la actividad física comunitaria, el deporte, la recreación, la educación física, entre otras prácticas. Si nos centramos en el contexto comunitario, perdón, ubicaríamos a grupos etarios con diferentes intereses, potencialidades o diagnósticos de enfermedades que requieren de una práctica de actividad física especializada. Ahí estaremos ubicando la actividad física comunitaria. Entonces, expandir capacidades individuales y colectivas en todos estos practicantes de actividad física es una prioridad para cada ser humano y para nuestra sociedad. La persona incorpora aprendizajes que le permiten una mayor autonomía y protagonismo. Paralelamente, mejora su salud y por ende los procesos sociales para los cuales son útiles en su contexto no se ven disminuidos por sus padecimientos. Para desarrollar capacidades en las personas debemos entender qué es capacidad, y como seguidor del enfoque de Zen les comparto lo que plantea Zen al respecto. La capacidad de una persona se refiere a la combinación alternativa de funcionamiento que pueda alcanzar. Así pues, la capacidad es un tipo de libertad, la libertad sustantiva de alcanzar combinaciones alternativas de funcionamiento, o dicho menos formalmente, la capacidad de alcanzar diversos estilos de vida. Ahora bien, las prácticas de la actividad física no están aisladas de los criterios de Zen. Cuando relacionamos la actividad física al ser humano, la salud, en función del desarrollo humano, los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar entre los especialistas y los practicantes están condicionados por factores externos e internos, relacionados no solo con aquellos presentes en el momento de la práctica, confluyen también aspectos relacionados con los signos subjetivos, culturales, así como las potencialidades que individualmente muestren para asimilar el contenido propuesto en cualquiera de las prácticas que realicen. El propio hecho de que cada persona tenga un referente familiar, social, cultural diferente, así como un nivel de calificación educacional o oficio particular, constituye una premisa básica a tener en cuenta para facilitar la efectividad del desarrollo de capacidades en la actividad física. Este referente teórico, basado en el enfoque histórico-cultural de Vygotsky en 1987, permite deducir que el conocimiento no es un objeto que pasa de un individuo a otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas que se inducen en la interacción social. A partir de esta teoría se concibe el desarrollo intelectual del individuo directamente relacionado con el medio social en el que está inmersa la persona. Por lo tanto, toda práctica de actividad física debe estar orientada inicialmente a transmitir conocimiento y después crear capacidades prácticas, teóricas y comunicativas que a corto y mediano plazo podrán constituir herramientas personales y o grupales para enfrentar procesos de salud, bienestar, adaptación, transformación y, por qué no, resiliencia. La enseñanza que tiene lugar durante las prácticas, por tanto, debe estar condicionada a los criterios o capacidades que muestren los participantes, sino que deben enfocarse hacia las potencialidades físicas a desarrollar niveles superiores en el autoconocimiento, en las acciones prácticas que pudieran planificar y realizar por sí solos para convertirse en promotores activos de la prevención familiar y social, entre otras. Siempre en correspondencia con las características, posibilidades y potencialidades de personas, grupos y contextos. Esto permitiría un buen aprendizaje y una enseñanza desarrolladora atendiendo lo que Vygotsky llamó zona de desarrollo próximo, elemento por supuesto que sustenta el desarrollo de capacidades en nuestras prácticas de la actividad física. Desde este enfoque histórico-cultural también se hace referencia a otro término de especial importancia, la actividad, que bajo este enfoque constituye un proceso que mediatiza la relación entre el hombre
y la realidad objetiva. El hombre no es concebido como un ser reactológico que responde directamente a los estímulos del medio, sino que por medio de su actividad se pone en contacto con los objetos y fenómenos del mundo circundante, actúa sobre ellos modificándolos y transformándose a sí mismo. Particularmente la actividad física es de vital importancia, pues hace referencia al movimiento, la interacción, el cuerpo y la práctica humana. Como en muchas otras manifestaciones de la vida, la actividad física aglutina una dimensión biológica, una dimensión personal, disculpe, y una dimensión sociocultural. De ahí que cualquier intento por definir la actividad física debería integrar las tres dimensiones. La forma más extendida de entender la actividad física recoge únicamente la dimensión biológica y se define como cualquier movimiento corporal realizado con los músculos esqueléticos que lleva asociado un gasto de energía. Esto como planteado por Davis y Perot en el 92. Pero las actividades físicas forman parte del acervo cultural de la humanidad y abarcan desde las más cotidianas, el trabajo, la escuela, el tiempo libre o las tareas cotidianas y familiares, y desde la infancia a la vejez, a otras menos habituales como el fútbol o cualquier otro deporte. Tampoco podemos olvidar que son prácticas sociales, puesto que las realizan las personas en interacción con otros grupos sociales y en el entorno. Las relaciones entre actividad física y la salud no son nuevas, sino que llevan tras de sí una larga historia. Desde la antigüedad, toda una tradición médica que establece vínculos entre actividad física y salud, aunque estas relaciones han evolucionado conforme cambiaba el contexto sociocultural de cada lugar, de cada país, y el tipo de vida que llevaban los pueblos. La experiencia de la salud y de la enfermedad es dependiente del contexto cultural. El concepto de sano y enfermo, de normal y anormal, la manera de presentar los síntomas, cuándo, cómo y con quién se cura, así como las medidas terapéuticas ofrecidas por especialistas, son aspectos que se ven afectados por la sociedad universal y por la cultura. Ya con la hegemonía de la concepción mecanicista de la cultura, el cuerpo humano es percibido desde la perspectiva de sus partes. La mente se separa del cuerpo, la enfermedad se ve como una avería de los mecanismos biológicos y la salud se define como ausencia de enfermedad. Hoy esta concepción va siendo empañada por una visión integral y ecológica que concibe al mundo como un sistema viviente y que insiste en la relación y dependencia de las estructuras fundamentales como también de los procesos dinámicos subyacentes. Por lo tanto, ratifica el valor pedagógico del enfoque holístico de salud, lo que implica una actividad y un cambio continuo en lo que se refleja la respuesta creativa del organismo a los desafíos ambientales. Estar sano significa, por consiguiente, estar en sincronía física y mental con uno mismo y con el mundo que nos rodea. Existen dos conceptos básicos de salud, la óptima y la holística, según Beverly, en el 86. La salud óptima o función óptima se basa en que toda la persona tiene un nivel óptimo de funcionamiento, que representa su mejor bienestar posible. La salud holística es cuando un individuo debe considerarse en términos de su funcionamiento general, total. Es decir, el hombre debe reconocerse como un todo. No es posible separarlo con los componentes físicos, sociales y emocionales de la salud. Este concepto suele denominarse enfoque holístico para los cuidados de salud. Y el término fue introducido desde los años 70 por la Sociedad de Medicina Holística de los Estados Unidos, según Puga en el 2007. A pesar de la pluralidad de conceptos de salud, seleccionamos el anterior partiendo de la premisa de que las prácticas de actividad física comunitaria, todo practicante debe ser tratado de forma integral, teniendo en cuenta que sus procesos de enfermedad asociados son resultados de la interacción con cuanto les rodea y afecta. Bajo esta concepción,
toman parte activa e interactúan entre ellos durante sus prácticas. La actividad física debe ejecutarse de forma consciente. También la motivación y la comunicación son premisas fundamentales para el aprendizaje consciente, reflexivo y constructivo, para que propicie capacidades favorables en la adquisición de una cultura de la actividad física, en función de favorecer el proceso de salud e enfermedad que se da en todos los individuos. No olvidemos que la educación, como un método, va más allá de proporcionar conocimientos indispensables para vivir y que está en relación directa con las necesidades del individuo. Tanto la actividad física como la salud son aspectos incorporados con mucha frecuencia en disímiles tipos de proyectos. Estos últimos están asociados al desarrollo de acciones de planeamiento, disposición y creación de medios para obtener un fin determinado. Representan, por lo tanto, procesos donde se dispone en un periodo de tiempo, en lugares concretos, de un conjunto de recursos, esfuerzos y acciones con el propósito de transformar una situación existente a otra deseada, brindando para ello determinados productos, bienes y o servicios, en dependencia o el proyecto que sea. Debido a que en la actualidad los enfoques son multidisciplinarios, resulta difícil clasificar los proyectos desde un solo punto de vista, porque los mismos tributan a más de una temática o sector. Una de las prácticas más extendidas, heredada precisamente del verticalismo y la visión hegemónica del desarrollo, es la de gestar proyectos asistencialistas e intervencionistas. Los proyectos de desarrollo y los proyectos de desarrollo sostenible en particular deben propiciar un fuerte énfasis en la dinamización de procesos que enseñen a los beneficiarios a pensar cómo, a partir de una pequeña colaboración inicial, se pueden generar soluciones para resolver sus problemas. Por lo tanto, desde su concepción deben encaminarse a que la comunidad transite hacia formas nuevas, creativas y particulares de desarrollo, y a encontrar soluciones adecuadas que posibiliten resolver sus intereses y necesidades en un ambiente de unidad, cooperación y gobernabilidad. De ahí que esta frase muy dicha en todos los procesos de gestión del proyecto: no se brinda pescado para comer hoy, se proporciona la caña de pescar y se enseña para que puedan pescar por sí mismos y comer siempre. Se trata de convertir los proyectos en instrumentos desde los cuales se genere una dinámica participativa de solución de problemas que propicien procesos de transformación local basados en la apropiación de valores, conocimiento, métodos y técnicas por parte de todos los actores involucrados. Su verdadero éxito debe radicar en generar un proceso de aprendizaje desde la fase de su formulación, incluyendo su diagnóstico, y durante todo el proceso de ejecución del mismo, que permita a los actores convertirse en protagonistas de su propio desarrollo. Tomando en cuenta los elementos relacionados hasta aquí, podemos concluir que constituye una necesidad modificar la concepción desde la cual se gestan los procesos de transformación local y o comunitarios de cara al desarrollo humano. Dentro de este importante proceso se necesita viabilizar el rol de la actividad física como un aspecto esencial de los espacios cotidianos en los cuales transcurre la vida del individuo, grupos y comunidades. Como práctica social intencionada, debe reconocerse su importancia en los procesos de transformación comunitaria, en tanto puede convertirse en una vía importante en el fomento del autoconocimiento, el enriquecimiento de las relaciones interpersonales y de cooperación social. Por tanto, debe asumirse como una dimensión del desarrollo humano que articula la creación de redes de apoyo basadas en relaciones de confianza y que, en definitiva, favorece la creación de una sociedad civil mejor organizada, más consciente de sus potencialidades
crítica y más saludable. Los proyectos desde donde se debe posicionar la actividad física y la salud como dinamizadoras de cambios deben convertirse cada vez más en alternativa para la creación de oportunidades, la ampliación de capacidades y derechos de la persona, para un efectivo proceso que conduzca a la comunidad hacia nuevas y creativas formas de desarrollo humano, que posibiliten resolver sus intereses y necesidades en un ambiente de unidad, cooperación y gobernabilidad. Hasta aquí este intercambio que me he sentido muy a gusto con compartir con ustedes. Les dejo en estas conclusiones, estas imágenes. Ya podrán ver, si lo conocen, a nuestro querido Fray Beto, que tuvimos la dicha y el placer de que visitara nuestra comunidad 26 de julio aquí en Bayamo, la provincia de Granma, Cuba, y dejar su semilla, sus experiencias y su enseñanza también sobre el desarrollo humano. Muchas gracias y hasta la próxima.